Este ejercicio tiene el siguiente enunciado. Un bloque de masa de 2 kilogramos, o sea, ya de una vez podemos apuntar ese primer dato, su masa es 2 kilogramos. Es liberado del reposo, es decir, la velocidad inicial, 0. A una altura de 0.5 metros por encima de la superficie de la mesa. O sea, el valor h que indica ahí es de 0.5 metros. Entonces, a una altura de 0.5 metros por encima de la superficie de la tabla, en el tope de un plano inclinado de 30 grados. El plano inclinado está fijo y sin fricción sobre una tabla de altura de 2 metros. Entonces veamos los datos siguientes. Nos da que el ángulo es de 30 grados y que el valor h que indica es la altura de la mesa, o de la superficie de la mesa con respecto al suelo, es de 2 metros. Esos son los datos para resolver. Procedemos entonces de la siguiente manera. Entonces, la primera pregunta, determinar la aceleración del bloque a medida que se desliza hacia abajo del bloque. Se determina la aceleración con que se desliza el bloque por el plano inclinado. Bueno, nos dicen entonces que no tiene fricción, significa que las fuerzas que están actuando sobre este bloque son. Entonces vamos a aproximar y a resolver el ejercicio. Listo. Lo que hacemos nosotros en primer lugar es trazar un plano cartesiano que sea consistente con la dirección que se mueve el objeto. Ese plano que vamos a crear va a tener una referencia, o sea, también va a estar inclinado, pero va a estar dado de tal manera que el eje X coincide con el plano en el que se desliza. Entonces, este sería el eje X, este sería el eje Y. Las fuerzas que están actuando aquí, entonces vamos a darles un color distinto, azul. Entonces está el peso siempre apunta hacia abajo. Entonces, en este caso sería el peso. No hay fricción y actúa la normal, es decir, la fuerza normal que está totalmente sobre el eje Y. Entonces lo escribimos y hacemos entonces el trazado. Entonces, esta representa la fuerza normal y esto representa la masa por la aceleración del objeto. No existen sino esos dos valores. El sentido del movimiento evidentemente es en el sentido paralelo al plano inclinado que coincide con el eje X que yo intencionalmente lo escogí de esa manera. Bueno, entonces, basado en esto, recuerden ustedes que en los planos inclinados siempre es normal que el peso y el eje Y que yo he escogido tengan un valor igual, es decir, que este ángulo sea el mismo ángulo dado aquí. ¿Listo? Eso hace entonces que el peso tenga dos componentes. El peso va a tener una componente respecto a este plano inclinado, en este eje de coordenadas, va a tener entonces dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Entonces, la componente en X la dibujo acá y la componente en Y la dibujo acá. Esta componente, si yo analizo el triángulo que se forma aquí abajo, esta componente es igual a esta, es decir, este cateto corresponde al cateto opuesto en este triángulo, y como es cateto opuesto, entonces, si la magnitud de ese vector, si este vector tiene una hipotenusa de masa por gravedad, y como este es el cateto opuesto, entonces su valor está dado como masa por gravedad por el seno del ángulo. Mientras que esto que está aquí va a tener la siguiente expresión. Será masa por gravedad por el coseno, ya que es el adyacente con respecto a este ángulo, tomando esta como la hipotenusa. Entonces, ahí tengo definidos esos dos componentes. Bueno, enseguida, reduzco aquí.
ya puedo resolver entonces el sistema de fuerzas. Como no hay fricción, entonces las fuerzas que actúan en sentido del eje Y para ese cuerpo, no es necesario hallarlas, o sea, no necesito saber la fuerza normal, ya que al no haber fricción, la normal es innecesaria para lo que me preguntan acá. Simplemente lo que hago es plantear la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, para la masa, la sumatoria de fuerzas en X implica que en el sentido del movimiento está mg seno de teta y no hay más. Eso significa que debe ser igual a la masa por la aceleración, siendo la aceleración en el mismo sentido o yendo en el mismo sentido que corresponde a una dirección paralela al plano inclinado. Entonces, aquí se puede cancelar este con este, ¿no? Y como nos damos cuenta, aquí simplemente dice que la aceleración con que el cuerpo cae es la gravedad multiplicada por el seno del ángulo, es decir, 9.8 multiplicada por el seno del ángulo, que en este caso son 30 grados. Listo. Vamos a hacer entonces esa operación a ver qué obtenemos. Listo. Hacemos la operación y tenemos lo siguiente: 9,8 multiplicado por el seno de 30 grados. Nos da 4.9. Entonces, la aceleración es de 4.9. Aquí asigno las unidades porque como todo se está trabajando en el Sistema Internacional de Medidas, entonces este va a ser el resultado. Ya tengo la parte A del ejercicio. Entonces acá perdón, ahí no fue, era aquí. Listo. Esa es la respuesta del punto A, ¿no? Listo. Lo otro que me solicita es determinar la velocidad con que el bloque deja el plano inclinado, es decir, la velocidad que adquiere al llegar justo a este lado, o sea, en este punto. ¿Qué velocidad tiene? Es decir, hallar la velocidad final. ¿Con qué velocidad abandona la mesa? Bueno, para hacerlo, ¿no?, que sería el numeral B, hacemos lo siguiente. Como tenemos la aceleración, ya la conocemos, lo que necesitamos saber es el hecho de que parte el reposo. Entonces, como datos de esta sección sería que la velocidad inicial es 0, que la aceleración es de 4.9 metros sobre segundo cuadrado, y lo que me faltaría es determinar otro dato para poder completar lo que me piden. Entonces, por ejemplo, la longitud que tiene que recorrer el bloque la puedo hallar gracias a las propiedades de los triángulos. Aquí tengo entonces, voy a dibujarlo de manera rápida, donde me dicen que esta parte de acá tiene una longitud de 0.5 metros, ¿no es cierto?, que aquí hay un ángulo de 30 grados, yo puedo determinar esta distancia. Esta distancia es X. Démonos cuenta que tenemos el ángulo, que conocemos el cateto opuesto y nos interesa conocer la hipotenusa. La función trigonométrica o la razón trigonométrica con que puedo hallar eso sería el seno. Entonces, el seno del ángulo, seno de 30 grados, sería igual al cateto opuesto, 0.5 metros, sobre la hipotenusa, que es X. Voy a pasar X a multiplicar y ya puedo despejar X pasando a dividir el seno de 30. Listo, ahora simplemente dejemos que la calculadora nos dé la respuesta. Listo, entonces hagamos la operación. 0,5 dividido entre seno de 30 grados. Eso nos da 1 metro. Porque estamos hablando de una longitud, ¿no es cierto? Estamos hablando de una longitud, 1 metro.
Esa es la distancia que tiene por recorrer. Entonces, ya con estos tres datos de la velocidad inicial, la aceleración y la distancia recorrida, puedo, a través de la siguiente fórmula, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia, ya tengo todo listo para hallar el valor de la velocidad final, la velocidad con que abandona el objeto el plano inclinado, siendo la velocidad inicial 0, la aceleración y la distancia. A ver, noten que yo no utilizo unidades para indicar, pero recuerden, yo siempre trabajo con unidades del sistema internacional, de tal forma que las respuestas deben darme en unidades también del sistema internacional. Entonces, 0,2, esto da en total 9,8. Sacando raíz para deshacernos del cuadrado, la velocidad finalmente nos dará entonces, no es raíz de 9,8 nos da 3,13, es decir, la velocidad con que abandona el plano inclinado es 3,13 y las unidades de velocidad, y con eso ya respondimos el numeral B del ejercicio. Listo. Bueno. La siguiente pregunta es un poquito más complicada. Dice, ¿qué tan lejos de la tabla, o de la mesa, perdón, qué tan lejos de la mesa tocará el bloque al piso? Es decir, en este caso me están preguntando es la distancia R. Entonces, resulta que el cuerpo abandona esto, ¿cierto? Estamos hablando aquí de que a partir de este punto lo que existe es un movimiento en 2 dimensiones. Acerquémonos un poquito. Entonces, lo que tengo que tomar en cuenta es que aquí el cuerpo abandona, ¿no? Es decir, la velocidad con que este objeto, vamos a ver si esto, no, perdón, hagámoslo con otro color. Es decir, la velocidad, esta velocidad ya es conocida. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el objeto no cae horizontalmente, es decir, no llega aquí horizontal, sino que ya viene con una inclinación previa. Y vamos a tomar esta inclinación aquí. Y que el ángulo que se hace acá, este ángulo es el mismo que se tiene aquí, ya que son ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Pues ya conocemos esto. Eso hace que aquí tengamos un movimiento en 2 dimensiones, es decir, hay un movimiento, en este caso sería, aquí habría una componente de esta velocidad sobre el eje X, o sea, nos daría esta componente acá, y también tendríamos una componente sobre el eje Y. Entonces, acá listo. A ver, esto representa que esta velocidad genera 2 componentes. Una componente que es responsable de la velocidad con que se mueve en el sentido horizontal y otra componente que es responsable de la velocidad inicial al empezar el movimiento en sentido vertical. Es un movimiento bidimensional, donde cada componente gobierna en uno de los ejes. Entonces, utilizando eso podemos entonces definir cuál es la componente en X y la componente en Y de la velocidad inicial. Entonces, volvemos aquí. Listo. Ahora, esto era el numeral B, ¿cierto? Vamos con el numeral C. Entonces, en el numeral C voy a determinar primero que nada las componentes de la velocidad de partida, ¿no? O sea, en este caso, la velocidad sobre el eje X va a ser igual a la velocidad del objeto
Como está haciendo un ángulo de 30 grados y es adyacente, como vemos esta componente es adyacente, esta componente, entonces al ser adyacente trabaja con el coseno del ángulo, que es 30 grados. Como ya conocemos su valor, entonces sabemos que es. Y que eso me va a dar en metros sobre segundo, ya que estoy hallando una velocidad. Entonces aquí viene. .71 metros sobre segundo es el valor de, o la componente de la velocidad en sentido horizontal. La componente de la velocidad horizontal es constante, es decir, un cuerpo que esté en una caída como la indicada ahí, semiparabólica, mantiene una velocidad constante en sentido horizontal, pero en sentido vertical esta velocidad cambia. Entonces por eso voy a darle, el nombre de v sub 0y como la velocidad inicial de movimiento en el sentido vertical, que viene dada hacia abajo, ¿no? Y que va a ser igual a VO por seno de 30 grados, es decir, a 3,13 por seno de 30. Eso en metros sobre segundo. En este caso, el resultado será entonces 3,13 multiplicado por el seno de 30 grados. Creo que tuve un error aquí, de pronto olvidé algún punto en alguna parte. Entonces, claro, aquí olvidé la coma, ¿no? Ahora sí. 1.565. Listo. Tengo las componentes de la velocidad. Ahora, esto se trata de un movimiento básicamente de caída libre, con una velocidad inicial. Es decir, la parte del movimiento horizontal es un movimiento con velocidad constante, mientras que el movimiento en sentido vertical es un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, como iniciamos con una velocidad inicial, podemos generar una ecuación independiente para cada eje y luego la combinación de los dos movimientos es lo que me va a dar la respuesta de las diferentes preguntas. Empecemos entonces en el sentido vertical. Entonces, el movimiento en el sentido vertical, generalmente la ecuación que define la velocidad en el eje Y es igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo. Yo en este caso no estoy indicando valores negativos de velocidad porque me interesa es que a medida que el cuerpo avanza pues va ganando velocidad, ¿no? Sabemos entonces, esta sería la ecuación de velocidad, y también sabemos, por ejemplo, que la distancia recorrida en el eje Y viene dada por ¿sí? Bueno, entonces en este caso yo simplemente voy a sustituir aquí, por ejemplo, esas son las ecuaciones que gobiernan el movimiento. Yo conozco el valor de Y porque es la altura de la mesa, en este caso 2 metros. La velocidad inicial en Y también la conozco, es 1,65. ¿Sí lo escribí bien? Por el valor de T, que no lo conocemos, más 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces, al resolver esto, esta es una ecuación de segundo grado, donde la incógnita es el tiempo. Entonces, si pasamos, en este caso, de esta forma. Es decir, igualamos a 0. Hacemos transposición de términos, obtenemos una ecuación cuadrática. Ahora lo que necesitamos es saber pues los puntos de corte en este caso. Entonces una forma podría ser
utilizar, por ejemplo, la fórmula cuadrática, donde el coeficiente de t al cuadrado lo vamos a llamar a, el coeficiente de t va a ser b, y el término independiente va a ser c. Entonces la fórmula cuadrática dice que el tiempo va a tener dos posibles respuestas, dadas por esta fórmula. Listo. Sobre 2a. Hagamos la sustitución. Menos b, es decir, menos 1.65 más o menos la raíz de b al cuadrado, es decir, 1.65 al cuadrado menos 4 veces el valor de a por el valor de c. Bueno. Sobre 2 veces a, siendo a bueno, vamos a realizar esta operación. Entonces, con la calculadora, en este caso vamos a resolver la parte interna de la raíz, ¿no? Entonces la raíz nos daría, tenemos que hacer todo esto, que es 1,65 al cuadrado, menos, en este caso quedaría más, porque menos por menos da más. Si yo multiplico menos 4 por 4.9 por menos 2, el resultado va a ser más. Entonces de una vez 4 por 4,9 por 2. Listo, vamos a ver cuánto nos da esta raíz. Esta raíz nos da 6,47, que yo podría aproximarlo. Lo dejaría en 6,47 simplemente. Entonces lo que está al interior de la raíz es decir, tengo dos resultados posibles, sumando o restando. En física se suelen despreciar los valores negativos para el tiempo. Por lo tanto, para evitar un resultado negativo, deberemos utilizar como solución cuando el valor suma, es decir, menos 1.65 más 6.47 sobre 9.8. Y eso nos dará no me dejan grabar. Entonces, al hacer la operación, menos 1,65 más 6.47 dividido entre 9,8. Bueno, 65.8. Bueno, 65.8 segundos. No, algo debe estar mal. Apliqué mal una ecuación, veamos a ver qué hay que corregir. Ah, ya. 6,47, ahora sí. 0,492 con aproximación. 0.492 segundos. Ese sería el tiempo. Con este tiempo conocido, solucionado aquí, yo ya sé cuál es el tiempo de movimiento. Bueno, entonces, para saber el desplazamiento, R vendría a ser igual a la velocidad en X multiplicada por ese tiempo. Entonces, la velocidad en X, según lo que me dio aquí arriba, 2.71 multiplicado por el tiempo que nos acaba de dar 0.492. Esto nos tiene que dar en metros. Entonces, al hacer la operación, nos daría 2,71 por 0,492. Da 1.33 metros.
Digamos, ese sería el valor de R. El desplazamiento o el desplazamiento horizontal. Ya tenemos ese otro valor. Además, nosotros ya contestamos el tiempo de vuelo, 0.492. Esto también podría ajustarse. Esto sería ya parte del numeral D. Notemos una cosa. Una de las preguntas que dice es que si la masa del bloque afecta de alguna manera los cálculos de arriba. Como no hay fricción, no hay esa posibilidad. En este caso, la dependencia es única y exclusivamente de la gravedad. Si existiera fricción, la normal generaría una fuerza de rozamiento y esa fuerza de fricción sí es proporcional a la normal, que a su vez depende del peso. Y el peso, como es una relación entre masa y gravedad, sí afectaría el resultado. Acá, como no hay fricción, entonces realmente el movimiento no es afectado por la masa. Bueno, aquí terminamos el ejercicio.